Oye, ¿alguien ha llamado a Podemos para todo esto? Pablo Iglesias, buenos días. ¿Tú tienes alguna información sobre eso? No lo sé. No sabes, no. Hasta ahora no me consta. Ya. Bueno, pero ¿se sumaría a todo esto? O sea, yo creo que hay un debate que está encima de la mesa y que es cierto a la vez que triste. O sea, el propio tono de Lara era pues elocuente, o sea, como el proyecto de enésima refundación con otras siglas, el diván en el que se sientan a hacer psicoanálisis Rufián y Delgado. Claro, si ese es Una licencia claro, práctica. no, claro, pues Periodística. la comparto tanto que ese es el ambiente que quizá no sea como un planteamiento demasiado sexy para ilusionar a nadie. Entiendo que a ti no te han invitado en ningún caso. No, pero tampoco me corresponde a mí. O sea, que yo hago análisis en los medios de comunicación y dirijo Canal Red y ahí, de hecho, cuando hay a veces gente que invita es como, oye, el partido en el que yo milito tiene una serie de liderazgos femeninos muy claros y no sé, es que a lo mejor no estaría mal que interpelaran a quien tiene que interpelar. O sea, yo algo de experiencia en esto tengo. O sea, cuando Podemos estaba fortísimo, hicimos un esfuerzo muy grande por llegar a una serie de acuerdos, primero en Cataluña y en Galicia, y después a un acuerdo con Izquierda Unida, que estaban en aquel momento en una situación muy difícil, y con muchísimos partidos de muchos territorios. Yo creo que ese tipo de cuestiones tiene su interés por lo que representa la ley electoral, pero la sensación que tengo es que estando a un año o más de un año de las próximas elecciones generales, no termino de entender cuáles son las claves del debate que se están planteando y me llama mucho la atención que figuras políticas que tienen cargos públicos y sueldos porque un partido les ha colocado en una lista, digamos que actúen al margen de lo que sus propios partidos definen como una hoja de ruta. Percibo ahí como cierta tensión. O sea, yo estoy convencido que en Más Madrid no deben estar nada cómodos con lo que está haciendo Emilio Delgado, es decir, ¿por qué haces una cosa que va en contra de lo que hemos decidido nosotros colectivamente? Lo de Gabriel y Esquerra, pues yo creo que ya lo dejó muy claro Polonia, digamos como De manera irónica. el programa, Sí. claro, de humor de la televisión catalana, que es como, pues seguramente Junqueras y la gente de tu partido no está de acuerdo con esto. Entonces, creo que todo el mundo está tratando de posicionarse y el problema de tratar de posicionarse ahí es que al final, lejos de hablar de vivienda, lejos de hablar de lo que representa realmente las posibilidades de combatir a la ultraderecha, da más la sensación de una serie como de movimientos de Juego de Tronos, a ver quién acumula más poder interno para ver quién se asegura el sillón en la siguiente oportunidad. No tengo claro, a pesar de que mucha gente de izquierdas pues dice, oye, querríamos que hubiera algo, pues claro que nos gusta ver a toda la gente que dice cosas que nos gusta juntos, pero no sé, o sea, me genera como una sensación extraña. Y luego, que es que los partidos, o sea, se puede hacer una cosa de esta sin que, o sea, como decir, tendrían que unirse en una candidatura electoral Bildu, el BNG y Esquerra Republicana con los partidos que alguna vez formaron parte del espacio de Unidas Podemos. Pero bueno, si es que ya Bildu, Esquerra y el BNG han dicho clarísimo que no están en esa lógica. No sé, o sea, me genera más dudas que certezas. Bueno, yo creo que todo esto viene por la constatación de que el proyecto Fumar ha sido un proyecto fracasado en liderazgo y en resultados y hay que buscar nuevas opciones. Para nuevas opciones en cualquier proyecto lo importante es más que el nombre, porque los nombres pueden servir muchos, es el liderazgo. Y aquí no está claro el liderazgo. Rufián es una persona que sí que tiene un cierto liderazgo. En Podemos tienen un liderazgo más, digamos, más establecido. En el resto no. Entonces, claro, si lo de Rufián no se consigue adaptar porque su organización de origen no se lo permite, entonces hay que buscar un liderazgo. Y si eso no se encuentra, yo creo que hay dificultades para este proyecto. O sea, es una cuestión de liderazgo, entonces. Sí, siempre hay. Para mí, básicamente, los liderazgos siempre son muy importantes porque hay que ver, cuando la izquierda ha tenido líderes contundentes, estuvieras de acuerdo o no con ellos, ha funcionado bien. Cuando no los ha tenido, no ha funcionado bien. Bueno, aquí tenemos a Pablo Iglesias.
Estaba callado, pensando, reflexionando. Tienes un par de minutos para apuntar alguna cosa más, si quieres, Sí. Pablo. Se estaba escuchando Un par de atentamente minutos, luego lo que decía la portavoz de los comunes. Decía, el de 2023 fue un gran resultado. El resultado de Sumar en 2023 fue peor que el peor resultado de Unidas Podemos en todas las veces en las que compitió. Entonces me llama la atención la reivindicación como de ese momento en el que estaban más partidos dentro de Sumar, que parece que solo quedan 4 y empezaron siendo 12, y entonces existía el liderazgo de Yolanda Díaz y se reivindica aquello como bueno cuando fue el peor de todos los resultados de cuando nos presentamos juntos. Ha habido una cosa que ha dicho, que ha notado, dice, sería mucho peor que gane la derecha. Claro, yo creo que le ha fallado el subconsciente, sería mucho peor que lo que hay ahora, que tampoco es para tanto. Es decir, es como vótenos para que no llegue algo peor a lo que hay. Yo creo que ahí ha habido un uso del lenguaje llamativo. Y luego ha dicho otra cosa que es como, bueno, ya no hay liderazgos estatales, lo que hay básicamente es una serie de partidos que están en diferentes territorios. Hay partidos que están en Cataluña, partidos que están en Madrid, partidos que están en la Comunidad Valenciana. Claro, frente al planteamiento que nosotros hacíamos, republicano, de plantear que España es una realidad plurinacional, pero que puede tener un proyecto colectivo de país en torno a la República, aquí parece que lo que se reivindica es el Estado autonómico como forma de organización de los partidos. Habrá un partido que se organice en la Comunidad Valenciana, habrá un partido, digamos, como valencianista, en este caso, porque reclama los derechos de los valencianos, un partido madrileñista, habrá un partido canario, y luego están los partidos independentistas en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Claro, pero esto no es un planteamiento de defensa de la plurinacionalidad. Esto es básicamente asumir el marco del café para todos, del marco autonómico, en el que además esas fuerzas políticas, si las pones un día a discutir de la financiación autonómica, pues nunca va a estar de acuerdo Compromís con Más Madrid o con Esquerra Republicana o con el partido andalucista que se plantee. Entonces, claro, frente a lo que representaba un proyecto republicano, aquí digamos que parece que hay un intento de combinar regionalismo con plurinacionalidad que funciona un poco raro. Yo creo que los liderazgos son imprescindibles en política, pero claro, cuando hay una correlación de habilidades hay quien dice, oiga, yo tengo 4 partidos pero no tengo liderazgo. Y hay quien dice, como Rufián, yo no tengo partido pero tengo liderazgo mediático, entonces pongo en valor que me quiere mucho la gente aunque mi partido no me apoya. Y luego todo tras la retórica de nos lo está pidiendo la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía lo que está pidiendo es otra cosa, y creo que los que están muy cómodos en este debate es el PSOE, que dice, oiga, yo tengo un líder, tengo un partido y la jaula de grillos esa que hay ahí, que hagan lo que quieran. O sea, yo a mi partido le recomendaría que no entrara en jaulas de grillos. Ahora seguimos. Claro, ahí, y lo comentábamos esta mañana, noticia de este fin de semana, no es noticia como tal, pero ya parece que no hay ninguna duda de que el Partido Popular tiene que asumir que si quiere llegar al gobierno tiene que ser apoyándose en la extrema derecha, y la cuestión es hasta dónde puede, quiere o debe ceder. Ahí, como politólogo, como sonríe Pablo Iglesias, profe de ciencias políticas, o sea, no siempre es fácil, como que lo que tendría mucha lógica en una clave politológica después pueda funcionar a nivel político. O sea, ¿qué es lo que podría, digamos, alterar el tablero? Yo creo que no es tanto como la unidad de las izquierdas a la izquierda del PSOE, que es que eso ya, digamos, baja la libido a cualquiera por la propia formulación, de yo me construyo en referencia a otro partido, estoy a su izquierda, entonces somos 12, eso es terrible. Pero imaginemos como que de repente hay un frente popular a la francesa, en el que está el PSOE, en el que están todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, incluso algunos no necesariamente de izquierdas. Eso, en términos electorales, podría ser definitivo. Ahí sí, si de repente los partidos del bloque de la investidura se presentan juntos a las elecciones y enfrente tienen al PP, a Vox y eventualmente a SALF, digamos que eso, utilizando lo que significa la circunscripción provincial en España, podría tener efectos que podrían, digamos, redefinir el resultado. Claro, el problema de esto es que para la gente en España el voto es una cuestión de pertenencia identitaria. Un politólogo podría decir, pero oiga, si es que estos partidos se pueden poner de acuerdo para ir a las elecciones y no estar de acuerdo en nada entre ellos. El nuevo Frente Popular en Francia estaba compuesto por partidos que se atizan abiertamente los unos a los otros cada día, pero existe una cultura política francesa en la que cuando tú vas a votar dices, oiga, yo voy a elegir un grupo parlamentario.
Aquí la gente se cree, como usted, ¿a quién ha votado? A Pedro Sánchez. No es verdad, señora, porque usted vive en Cuenca. Es imposible votar a Pedro Sánchez. Yo me encuentro gente en algunos sitios. Yo te voté, no, a mí no, porque yo nunca me presenté por Soria ni me presenté por Valladolid, pero la gente entiende que cuando está votando al liderazgo de ese partido y no a una lista, que es lo que se vota en la provincia para las elecciones del Congreso de los Diputados. Entonces, lo que sobre el papel podría tener unos efectos tremendos, después, ¿cómo le explicas tú a la gente? Decir, bueno, aquí se presentan un montón de partidos juntos que no están de acuerdo en muchísimas cosas y que no van a estar de acuerdo y que no se van a comportar de manera disciplinada ni van a estar juntos en un mismo grupo parlamentario, pero nos permite crear una correlación de fuerzas favorable para todos. Claro, esto para los profes de ciencia política nos encanta. Lo que pasa es que para la gente la pertenencia a algo y a una identidad es absolutamente fundamental y no siempre es fácil hacer ese salto en la organización de candidaturas. En la derecha, en cambio, yo creo que sería mucho más sencillo responder a eso diciendo, pero si total, vamos a gobernar Vox con el PP, ¿por qué no pactamos las candidaturas en todas las provincias? Creo que en la derecha eso no sería tan complicado. Oye, yo te preguntaría, fíjate, perdona, José Antonio, antes de pasar a ti, es que has planteado una alternativa real al proyecto de Rufián Delgado. Es decir, una candidatura de toda la izquierda. Clarísimo. Es decir, si queremos hacer algo serio, que sea esto. Sí, claro, pero ¿sí? El problema de eso es que alguien te dice, pero es que yo no voy a votar a un partido que apoya a la OTAN como el PSOE. Y el politólogo le responde, pero sí, ¿qué más da? Si tú lo que estás votando es cuántos diputados va a tener tu partido en el grupo parlamentario. Tú estás votando un pacto para que la correlación sea favorable para el partido que a ti te gusta. El problema es que la mayor parte de la gente, como es normal, no lo entiende. O sea, la gente dice, yo estoy votando al perro o estoy votando a los otros. Y es como, no, si tú lo que estás votando en realidad es un grupo parlamentario. Es que los numeritos que podemos hacer en la facultad, eso no siempre tiene una traducción, porque en realidad pertenecer a algo es enormemente importante para la gente. La gente, o sea, como la izquierda se cree que la gente va a votar pensando en las políticas sociales que han permitido que suba su salario mínimo o que le han permitido pagar el alquiler. Y la gente va a votar movida por emociones. Hay mucha gente que es de izquierda porque su padre y su abuelo eran de izquierdas y en esta casa se es de izquierdas y es un vínculo emocional y no tiene que ver con que te hayan subido el salario mínimo o con que hayan intervenido el mercado del alquiler. Los votos son identitarios. Hubo unas elecciones en Andalucía en el que la derecha votó contra Cataluña, que es como, ¿qué tendrá que ver Cataluña? Pues Cataluña se convirtió en el tema. Gobernar la política es gobernar una serie de agendas emocionales. Eso es lo que ha conseguido Donald Trump y lo que está consiguiendo la ultraderecha, que es reconocer que la política es lucha ideológica y es un combate por lo que significan emociones que muchas veces son irracionales. Entonces, lo que en la facultad muchas veces dice, si fueran todos los partidos juntos, pues habría más diputados para el PSOE, pero también para todos los partidos de Sumar, más diputados para Podemos, para Esquerra, ya. Pero dile tú al votante de Esquerra que le metieron en la cárcel a Junqueras que tiene que votar a Pedro Sánchez. O sea, es muy complicado. Sí, yo creo que es que la gente en general, o sea, los ciudadanos en general, al final terminan votando, puede ser una bandera, que son unas siglas, y una persona, ¿eh? Y esta es la realidad. Después los partidos están en sus cálculos, ¿no? Y ellos, efectivamente, pues al final, ¿cuánto voy a conseguir por aquí, cuánto por allí? A gobernar, y ahí tenemos pues el actual gobierno. Entonces, claro que hay diferencias y algunas son muy insalvables, pero siempre se ha dicho que hablando se entiende la gente. A ver, aquí esto sería mucho más fácil, que se permitiese que el que ha sido la que ha sido la lista más votada, bueno, pudiera gobernar. Pero como esto, en fin, nadie quiere asumir esta cuestión, pues entonces estamos, digamos que no sé si condenados o estamos llamados a esta búsqueda de acuerdos mediante el diálogo para conseguir que pueda haber unas mayorías que permitan gobernar de aquella manera. Claro, pero es que nuestro sistema político es así, no es presidencialista. O sea, como si alguien trae una propuesta de queremos en España un sistema como el francés. Entonces, pues quitamos al rey y cada 6 años o 7 años se presenta alguien a presidente o a presidenta de la República. Y ahí, efectivamente, si se hace a 2 vueltas, después de la primera vuelta pasan 2. A la final, si ninguno alcanza el 50% de los votos, y entonces hay un candidato que después organiza el gobierno. Pero es que nuestro sistema es parlamentario. O sea, lo de la lista más votada no significa nada, porque al final la voluntad popular la expresan todos y cada uno de los
los diputados que hay en el Congreso, y en función de cómo se expresan esos trocitos de la voluntad popular, pues finalmente tenemos un presidente del gobierno que no es más que el resultado de una serie de acuerdos parlamentarios. O sea, la gente se cree que está votando al presidente del gobierno, pero no es verdad. O sea, es como Feijóo es un candidato a diputado por una circunscripción exactamente igual que Pedro Sánchez. Y entonces esto no tiene nada que ver con que tú ganes o no ganes en tu circunscripción, o si sumas el conjunto de las circunscripciones, sino cómo se expresa la voluntad de un país, que es una cosa también muy rara en España, que es la voluntad de las provincias de un país. O sea, nuestro sistema electoral es una cosa que diseñó en realidad las últimas cortes franquistas para tratar de sobrerepresentar a la España más tradicional, porque ahí van a tener más votos las derechas. De hecho, si vemos el voto popular que tuvieron los partidos de izquierdas, tanto en el 77 como en el 79, vemos como efectivamente ese sistema electoral favoreció a la UCD de Adolfo Suárez, que no tenía necesariamente muchos más apoyos populares que los que tenían el PSOE, el PC y el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Pero yo creo que el problema no es ese. O sea, el problema al final no es el sistema, el problema es el para qué, el qué es lo que vas a hacer. Yo creo que hay una preocupación en Europa, en España, en el conjunto del hemisferio occidental, por el avance de una serie de fuerzas políticas que yo creo que van a terminar jubilando la democracia. O sea, es como las democracias liberales, tal como se entendieron después de la Segunda Guerra Mundial, son una serie de sistemas que están en crisis. Y creo que la derecha lo ha entendido de manera mucho más lúcida, y lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos es una transición hacia un sistema autoritario, en el que habrá mecanismos de selección de élites dejando a la gente votar. Ya veremos. Vamos a ver lo que pasa este año con esas elecciones. Y yo creo que las derechas están en esa lógica. Las cosas que oímos simplemente decir a las derechas en los medios de comunicación hace 15 años hubieran sido inimaginables. Entonces creo que el problema no es tanto de la definición de los mecanismos, sino del proyecto político de cada quien. Pero cuidado, Pablo, porque... Déjame solo una cosa que a mí me ha llamado la atención al hilo de lo que está diciendo Pablo Iglesias. Aquí hemos hablado muchas veces de miramos al exterior y vemos la influencia del trumpismo en todo esto, pero a mí una cosa me llamó la atención. Cuando habla ayer en El Mundo Núñez Feijóo de los acuerdos con Vox, subraya que el marco de negociación es la ley. Eso no hace falta que se diga en general. Uno, si está haciendo gestión política, claro que el margen es la ley. Solo decirlo, a mí me parece que a mí personalmente me resulta inquietante. Perdón. Bueno, es que viene a decir que Vox va a hacer planteamientos fuera de la ley. Eso para empezar. Lo cual es legal. O sea, que tú puedes hacer planteamientos fuera de la ley, cambiar la ley y cambiar la Constitución. Bueno, ya, pero te quiero decir que el artículo 14 de la Constitución te dice que hay igualdad entre los españoles y españolas. O sea que, en fin, que te quiero decir que por ahí, por eso yo... No, aquí ya han dicho que aspiran a un cambio constitucional. Pongo sentados aquí a los de Vox alguna vez. Pongo en remojo el tema por eso Seguimos empeñados en decir, no, es que estos son muy malos y no sabemos por qué les votan y tal y cual, pero no analizamos el motivo de por qué les están votando. Y esto me parece que el único que ha hecho una cierta reflexión al respecto ha sido Rufián, por cierto, porque ha dicho, oiga, es que probablemente porque él viene de los barrios y conoce perfectamente los barrios. Y en los barrios hay una problemática que a lo mejor resulta que si las opciones tradicionales, la derecha, el Partido Social, la izquierda, el Partido Socialista, no las quieren canalizar o no quieren abordarlas como la gente entiende que deberían ser abordadas, llegan los de la brocha gorda y les votan a los de la brocha gorda. Pero el problema es que probablemente los que tienen la obligación de, digamos, conducir esas políticas o dar una salida para estas personas, no lo están haciendo. Lo que dices es verdad. Hay muchísima gente que cree que el principal problema de la vivienda en España es la ocupación, y es normal. O sea, yo venía esta mañana escuchando la SER, que es un medio progresista, y de repente, el tranquiler, para que duermas tranquilo frente a Ocupas o frente al inquilino que no te paga. No hay un anuncio en la radio progresista que diga el problema fundamental de la vivienda en España es que la mayor parte de los españoles no pueden pagar el alquiler y viven de alquiler. Con datos, o sea, lo que los politólogos en la facultad pondríamos encima de la mesa, diríamos, el problema fundamental de la vivienda en España es que los alquileres están por las nubes, porque esto se considera un mercado libre y no se interviene en algo que la Constitución define como el derecho de la vivienda, y el problema fundamental de la seguridad en España no es la gente pobre, son los ricos. O sea, lo que estamos viendo en la lista de Epstein o lo que estamos viendo con los problemas del fraude fiscal señala que los grandes ladrones
pues no tienen el rostro más oscuro que nosotros, van vestidos con chaqueta y corbata. Y sin embargo, a pesar de que los datos dicen eso, hay mucha gente que dice, no, el problema fundamental es que tú sales a comprar el pan y te van a ocupar la casa, pero oiga señora, que es que eso es un allanamiento de morada, que eso no puede ocurrir. No, que lo he escuchado yo en la radio y he escuchado a este chico tan majo, Dani Esteve, que tú le pagas, va y te saca a los ocupas. Y ahí está Dani Esteve, Ana Rosa, todas las mañanas. Y digamos que también hay gente que dice, no, es que ahora, claro, ahora para tener sexo con una mujer hay que pedir un contrato, porque esto de las feministas, del solo sí es sí, pero ¿qué es esto? Era mucho mejor como antes, y atacan a Julio Iglesias, y Julio Iglesias que es una gran estrella y no sé qué. Claro que hay un proceso de fascistización en nuestra sociedad que implica que hay mucha gente que va estando de acuerdo con el fascismo, que no es una novedad, es que eso ocurrió en Europa varias veces. ¿Cuál es el problema de cómo se responde ahí? Tú decías una cosa muy importante. Decías, claro, Rufián, que viene de los barrios, sabe que efectivamente los barrios tienen problemas con los migrantes. Yo vivo en un pueblo, en Galapagar, que hay una comunidad de origen marroquí enorme. El problema no es con quién vivas y con quién convivas. El problema es si dejas pasar el argumento de la extrema derecha. Hay dos maneras como de enfocar que efectivamente la derecha y la ultraderecha va creciendo, que hay cada vez más gente que piensa eso, que piensa que las feministas han ido demasiado lejos, que piensa que efectivamente el problema de la vivienda son los ocupas, que piensa que efectivamente el problema de la seguridad no son los ricos, sino que son los pobres. Entonces tú puedes ahí hacer dos cosas. Puedes entender que la política es un mercado de demanda y decir, si la gente piensa así, hace falta una izquierda que dé la razón hasta cierto punto a la extrema derecha, una izquierda que diga que sí, que nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo García Albiol en Badalona, porque hay mucha gente de Badalona que lo apoya y hay mucha gente obrera que lo apoya. Entonces es como, vas a ver cómo con la hoz y el martillo yo soy más bestia que los fascistas. Yo creo que eso es un error. Creo que a veces hay que asumir que tus posiciones pueden ser minoritarias en un momento determinado, pero que tú quieres cambiar las cosas y quieres decir, oiga señora, que de verdad que es que su problema no es que le vayan a ocupar la casa cuando baja usted a por el pan. El problema es que usted no puede pagar el alquiler y no puede pagar la hipoteca. Y si usted no puede pagar el alquiler, no le van a echar de casa los ocupas, le van a echar de casa los antidisturbios porque le van a desahuciar a usted y porque están haciendo una ley a favor del rentista y a favor de su casero, o le va a echar el banco a usted de su casa. Entonces, creo que estamos en ese momento en el que hay una parte de la izquierda que dice, pues reconozcamos que la ultraderecha pues al final ha convencido a la gente y nos tenemos que adaptar, y quien entiende que a veces desde posiciones enormemente incómodas y sabiendo que eres minoría hay que salir a la calle. De nuevo, y acabo con esto, el feminismo es el mejor ejemplo. Cuando ocurre el famoso beso a Jenny Hermoso, beso no consentido, al principio en todos los medios de comunicación no ha sido para tanto, era un piquito, no sé qué, eran como 4 gatos los que estaban diciendo en las redes sociales, esto es una vergüenza, y esto lo vivimos todos, o sea, es como, no entró nadie a esto, hasta que después de que unos cuantos valientes dicen, esto es una puñetera vergüenza, hay cientos de miles de mujeres en este país que dicen, es una puñetera vergüenza. Yo creo que hacer política a veces es atreverse a decir cosas que en el momento en el que las dices eres minoritario y no buscar permanentemente el aplauso de la mayoría. Sí, pero fíjate, el tema del feminismo que cogió efectivamente esa ola, a mí me preocupa porque está bajando. Ahora estamos viendo incluso situaciones de acoso dentro de la política y se están dejando con actitudes permisivas, casi diríamos que pasar. Pero bueno. Claro, pero todo eso lo que ha hecho es, no sé, os pregunto, si ha parado un poco una disensión interna que al final siempre estaba ahí debajo. O no, es una mirada, los tiempos han cambiado mucho, claro, estamos hablando de hace 40 y tantos años. O sea, yo creo que una cosa es el aparato del PSOE y la cultura política del PSOE, y otra el vínculo de la militancia del PSOE con su líder, que son cosas diferentes. Cuando se produjo el Congreso en el que, contra muchos pronósticos, Pedro Sánchez gana a Susana Díaz, recuerdo que hubo un dirigente del PSOE, lo puedo contar, ya han pasado muchos años, Eduardo Madina, y me escribe un mensaje, me dice, el Congreso lo habéis ganado vosotros, hijos de puta. Y eso te lo dice cariñosamente. Claro. Ya. Entonces, muy cariñoso todo. Sí, entonces, ¿qué es lo que estaba queriendo decir? ¿Se puede decir eso cariñosamente? Sí, o sea, como era un hijo de puta en clave afectuosa, que en España eso puede existir. Pues, claro. Entonces, lo que estaba diciendo ahí es, precisamente porque os volvisteis loco con esto de las primarias, habéis obligado a que mi partido
haga primarias, y lo que ha ocurrido es que la nomenclatura del partido, que es una maquinaria preparada para ganar congresos, no puede ganar un congreso que no es de delegados, sino que está dejando a la gente votar. Y la gente que vota, y gente que está en su casa, que ve las redes sociales, que ve televisión, empieza a adquirir un vínculo con el liderazgo que, digamos, eso puede ser contradictorio con respecto a las dinámicas de la nomenclatura, incluso para el propio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nunca representó un ala de izquierdas en su partido, todo lo contrario, era una de las figuras de Pepe Blanco, con un perfil como pragmático, ¿sabes? Como para nada era alguien que pudiera encarnar algo diferente, pero vivió un momento histórico en el que creo que fue capaz de olfatear una oportunidad política en un espacio muy concreto. La pregunta es, ¿qué pasará cuando no esté Pedro Sánchez si Pedro Sánchez deja de estar? Si Pedro Sánchez deja de estar, yo creo que habrá primero una pelea por ver quién lidera. Yo creo que el que puede ahora mismo tener ese vínculo libidinal con las bases es Óscar Puente, pues básicamente porque ha entendido la política de estos tiempos, que consiste en darte de hostias en las redes sociales, y probablemente la militancia diría Óscar Puente. Pero ahí habría muchos sectores del propio partido que tiene vínculos enormes con el poder. O sea, el PSOE es un partido que tiene a su gente en los consejos de administración, en la que sus jefes ideológicamente están muy a la derecha de lo que pueden decir en las campañas electorales, que además con el apoyo de la Casa Real, que yo creo que ahí va a jugar, y de determinados sectores empresariales, si hay una suma que permite un gobierno del PP y Vox, va a decir librémonos de Vox, haciendo que el PSOE se convierta en un partido de Estado y dé la investidura a Feijóo para que tengamos a la extrema derecha fuera del Consejo de Ministros y que haya un tipo de gobernabilidad que no nos lleve a eso. Yo creo que eso va a ocurrir. Me parece que, aunque no esté en manos de Pedro Sánchez, el PSOE no hará eso porque se suicidaría electoralmente, lo mismo que se suicidaría el Partido Popular. Si el Partido Popular le dan los números para gobernar con Vox y deja a Vox fuera, yo creo que Abascal estaría comodísimo, le retira el apoyo en todos los gobiernos autonómicos y se prepara para 2030 y para lo que venga, porque entienden que el espíritu de los tiempos les empuja. Pero creo que hay... O sea, que lo que representa Pedro Sánchez de alguna manera es como lo último que queda del ciclo que abrió Podemos. O sea, como de un planteamiento que era no, en este país tiene que haber una dirección de Estado que se apoye en fuerzas políticas de izquierdas, que se apoye en fuerzas políticas que representan la plurinacionalidad. Entonces, lo que queda de eso ya es como en una situación de muchísima más debilidad, es el resultado político de una cosa que en su momento dijimos nosotros. Creo que eso es lo que también explica el odio de la derecha. O sea, es como la derecha en este país podía ser muy dura con el PSOE, pero llamarle partido bolivariano y, digamos, los epítetos que le dedican, yo creo que responde a que sintieron durante mucho tiempo el miedo a un cambio del sistema político que el PSOE nunca quiso llevar a cabo, que trató siempre de contemporizar, que pactó con el Partido Popular la reforma de la composición del Consejo General del Poder Judicial, y que precisamente, a mi entender, porque el PSOE no se atrevió a dar los pasos que hay que dar, pues hoy están los bárbaros en las puertas de Moncloa. Lo que quiero decir de toda la simplemente, vida de Dios ha sido así. Lo que quiero decir simplemente es que como él es un animal político, se va a adaptar en cada momento a lo que tenga que adaptarse. Y si tiene que cambiarse otra vez y tener una cara diferente a la que tiene ahora, lo hará. ¿Por qué? Pues porque no le significa para él no es problemático eso, lo puede hacer perfectamente. Pablo es quien mejor le conoce. Nadie le conoce, ni la gente más cercana. O sea, Gloria. Yo creo que en política casi todo el mundo hace lo que puede hacer dentro de un elenco muy estrecho de posibilidades. Yo creo que el problema nuestro problema con Pedro Sánchez es que nunca quiso hacer en el tiempo en el que había que hacerlo lo que nosotros señalábamos que había que hacer. Y cuando nos empezaron a dar la razón, empezaba a ser como muy tarde. O sea, yo creo que hay muchas cosas que nosotros dijimos en un momento determinado y que en ese momento, digamos, se cerraba la puerta, y que según ha pasado el tiempo, pues se ha ido confirmando que quizá tuviéramos razón. Incluso pues las cosas que hemos dicho sobre la OTAN y sobre Estados Unidos, pues ya cada vez es más difícil encontrarte a alguien, digamos, del mundo ideológico PSOE que defienda que la OTAN tiene sentido para España, que tiene sentido tener a 8.000 soldados de Donald Trump en nuestro territorio. Hay muchas cosas que señalamos y que revelan un Pedro Sánchez que se ha visto en un lugar que no es el que le hubiera gustado. Yo creo que a Pedro Sánchez le hubiera gustado ser un
un dirigente más en la tradición de su partido. Lo que pasa es que el tiempo histórico era muy diferente. Lo de Felipe González es otra cosa. O sea, yo creo que Felipe González a día de hoy es una figura política de derechas en su manera de pensar. O sea, las cosas que dice Felipe González, con quién las dice, el contexto en el que las dice, cuáles han sido sus posiciones en los últimos años, le colocan como una figura ideológicamente situada a la derecha. Yo creo que cualquiera que escuche a Felipe González y alguna gente de esa época, a Leguina y demás, es como si esta gente votara en conciencia, votarían claramente a la derecha. Claro, lo que pasa es que Pedro Sánchez, pues junto con Francisco Franco, es la gran personalidad política del siglo XX en España. O sea, es una persona cuyo estilo personal definió nuestro sistema político. ¿Quieres decir Felipe González? Has dicho Pedro Sánchez. Yo estaba esperando que terminara la frase. Sí, es como lo que significa España desde el año 82 hasta bien entrado los 90, que es un periodo de modernización que define en buena medida nuestro sistema político. Eso lo define Felipe González, que es alguien además con una personalidad particular, que a mí no me gusta políticamente lo que representa Felipe González, pero entiendo la dimensión gigantesca en términos políticos del personaje. Entonces, claro, lo que queda ahora, que es un señor ya muy viejito, muy mayor, que dice muchas cosas de derechas, pues claro, contrasta el Felipe González, que ahora dice cosas de derechas, con la figura histórica y lo que significó para España. Por eso se hace caso a Felipe González, no porque lo que Felipe González diga tenga un valor político extraordinario, que a mi juicio no lo tiene. Tiene valor quien lo dice, que es Felipe González, que fue presidente de este país en años cruciales, pero lo que dice Felipe González, pues en fin.